Bienvenidas, bienvenidos a Breve Manual de Psicología, con los datos que nadie pidió y que no sabías que necesitabas. ¿En algún momento te has sentido que dentro del área en donde trabajas, el horario no es el más adecuado o el que mayor favorece a tu salud, a realizar tus actividades de ocio, incluso a la participación y o control de tus actividades? Si en algún momento has sentido que por la sobrecarga de trabajo ya no puedes rendir lo suficiente, ya no llegas a metas dentro de tu área laboral, o que esto ya sobrepasa tu rendimiento de manera física, si llegas muy cansado a casa, agotado, agotada, puedes amanecer irritable, que esto también puede generar conflictos con tus compañeros de trabajo o alguna situación familiar puede intervenir en tus actividades laborales, o esta parte que hemos mencionado de burnout desfavorece tu salud física y o mental. Bueno, si en algunos de estos te has identificado, es importante que continúes en el podcast, porque el día de hoy vamos a hablar de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Esta norma tiene como objetivo el establecer los elementos para identificar y analizar y prevenir los riesgos psicosociales. Bueno, todos estos riesgos tienen que ver con lo que ya mencionamos al inicio, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Entonces nos vamos a estar refiriendo toda esta parte en el área laboral. Esta norma inició como un proyecto en el año 2016. En ese año comenzó esta norma oficial mexicana y es aplicable a todos los centros de trabajo de todo el país. En todo el territorio nacional se debe de aplicar. Pero hay ciertas condiciones en donde se tiene que aplicar. Eso va a depender del número de personas que esté dentro de una misma empresa, ¿sale? Esta norma entró en vigor de manera paulatina, ya que, como les mencionaba, esto va a ser aplicable de acuerdo al número de personas que estén dentro de una empresa. Por ejemplo, si están en una empresa de 0 a 15 personas, hay ciertos requisitos que deben de cumplir la empresa, y esa cantidad de personas dentro de esas empresas entró en vigor esta norma en el 2019. Ya para el 2020 entró en vigor para empresas que tienen la cantidad de personas de 16 a 50 personas, y en ese mismo año también entró en vigor esta norma para empresas que tengan más de 50 personas ahí laborando. Entonces nos damos cuenta que esta norma en general tiene pues el objetivo de promover la salud de los trabajadores. Y bueno, vamos a continuar hablando acerca de ello. Bren nos va a hablar un poco más acerca de esta norma, pero también nos hemos dado cuenta que existen algunas áreas de oportunidad en donde esta norma ya no alcanza. En este momento nos hemos dado cuenta que hay muchas situaciones que aún siguen existiendo, que aún sigue poniendo en riesgo la salud del trabajador. Entonces, este tema tiene mucho que ver con el anterior, que es de burnout. Estos casos de burnout los hemos visto mucho en el área clínica. Entonces, por esa razón nos importa mucho que conozcamos esta norma y también observar que aún no alcanza, ¿sale? Para que
pues los trabajadores estemos gozando de una buena salud. Gracias por la introducción. En efecto, esta norma es muy importante porque, como bien dices, es un proyecto que a lo mejor tiene pocos años, pero que se fija justo en todas las causas psicosociales que, digámoslo así, engloban a todos los trabajadores y en sí a todas las personas, por supuesto, que a lo mejor pudieran verse afectadas tanto laboralmente como personalmente. Y creo que es importante decir que la norma como tal fue implementada hasta octubre de 2018 y es obligatoria a partir de octubre de 2019. Entonces realmente es muy poquito tiempo que lleva implementándose y una de las características justo de la norma, como bien lo dices, tiene que ver con prevenir factores de riesgo psicosocial en los trabajadores y también promover un entorno organizacional favorable. Eh, pues realmente también justo parte de establecerla, hay algo que mencionan en la norma, en el diario federal, que tiene que ver con las características de implementación de esta, y una de ellas es la flexibilidad de la aplicación de esta norma. Si bien las empresas, por ejemplo, tienen la obligación de establecer pues una política de prevención de riesgos psicosociales, pues hay que tomar en cuenta que todas las empresas son distintas, no solamente a lo mejor por el tamaño que tiene cada una, sino también por el tipo de actividades que realizan. Y justo la norma permite, sí les permite a las empresas tener esta flexibilidad para aplicarla, es decir, cada empresa tiene la obligación de establecer su propia política. Entre esta obligación de establecer una política de prevención, también encontramos algunas obligaciones que tienen los patrones como tal para poder cumplir esta política. Y en primer lugar, por supuesto, es establecerla, ya sea por escrito, bueno, más bien tiene que establecerse por escrito, tiene que ser implantada, tiene que mantenerse y también difundirse entre los trabajadores en su centro de trabajo. Esto obviamente pretende prevenir factores de riesgo psicosocial, también pretende prevenir la violencia laboral y promover un entorno organizacional favorable. Otra de las obligaciones de los patrones es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial de acuerdo con lo que establece la norma oficial mexicana, identificar y analizar los factores de riesgo, evaluar el entorno organizacional, también, por ejemplo, hacer los ajustes que tengan que hacer dentro de la empresa, adoptar medidas para prevenir y controlar estos factores de riesgo, identificar también a los trabajadores que a lo mejor fueron sujetos a acontecimientos traumáticos durante su trabajo o también, digamos, posterior a. Y, ¿qué otra cosa? Algo también que es importante decir de la norma es que si bien, justo como lo dices, pretende contribuir al cuidado de la salud mental de los trabajadores, como tal no obliga a las empresas a que pues brinden estos servicios a los trabajadores, no es como que ellos se los proporcionen, sin embargo sí tienen la obligación de canalizarlos a un servicio de salud mental en caso de ser necesario. Y aquí es donde viene como toda esta parte de la realidad y el choque que nosotras observamos y cómo a lo mejor de repente sí falta muchísimo en la capacitación, pues sí, en poner bien en la realidad todo lo que establece la norma para justo el cuidado de los trabajadores. Y es que, por ejemplo, así como de cierta forma sí están obligadas las empresas a tener una política de prevención,
justo digamos que esta flexibilidad hace que en los centros de trabajo se aplique de manera distinta e incluso, por ejemplo, viendo las obligaciones de los patrones y también haciendo mención de que los trabajadores también tienen obligaciones para con la norma, que tiene que ver, por ejemplo, con pues informarse acerca de esta norma, observar las medidas de prevención que la misma empresa está poniendo, conocerlas, no ir también en contra, digamos, de lo que propicie un entorno organizacional favorable de acuerdo a lo que establezca la empresa, participar en los eventos de información que la misma empresa esté, pues digámoslo así, organizando para que los trabajadores se informen. Y también una de las obligaciones de los trabajadores es informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, denunciar actos de violencia laboral, y aquí la empresa tiene que brindar, digamos, todos estos espacios para que el trabajador pueda denunciar y esa denuncia sea tomada en cuenta, escuchada y a lo mejor aplicada. Entonces aquí vamos a encontrar un montón de cosas. En primer lugar, cómo se aplica de repente en los centros de trabajo. Y aquí me gustaría que a lo mejor si ustedes nos están escuchando, si tienen un contrato laboral en una empresa, que observen cómo se aplica esta norma. Se supone que a todos ya los debieron haber capacitado para explicarles a qué se refiere la NOM 035. Eh, También hay temas que a lo mejor debieron haberse visto, como la comunicación entre los trabajadores, como emociones también, como factores de estrés que pudiera haber dentro del centro de trabajo y si realmente hay una actualización constante en su centro de trabajo, si realmente se están llevando a cabo las medidas, pero también cómo de repente no existe un lugar seguro para que los trabajadores puedan reportar cuando las medidas que adopta la empresa no se están llevando a cabo. Porque si bien vemos que justo lo que contempla la NOM es como el contexto laboral que tiene que ver con eh, las condiciones del lugar de trabajo, que tiene que ver con los horarios de trabajo, que tiene que ver con los roles que cada uno de los trabajadores cumple de supervisión, de como tal producción a lo mejor, ¿no? Que tiene que ver también con el estatus que el trabajador tiene, el salario, pues no hay que negar que dentro del centro de trabajo son personas las que están laborando, son personas las que están conviviendo y que muchas veces las relaciones no son únicamente de trabajo, ¿no? Dentro de los centros también puede establecerse pues amistades, pueden establecerse incluso relaciones amorosas, de pareja, y cómo esto también puede ser un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Para el desempeño del trabajador, pero también para pues su persona, para él mismo. Entonces, todo esto que es muy importante, de repente vemos que en la realidad tiene a lo mejor todavía algunas cosas que necesita mejorar, que necesitan contemplarse y en esta parte de la actualización y de repente de permitirle a las empresas que tengan esta flexibilidad, creo que podría, digamos, escaparse algún elemento que pudiera pues tomarse en cuenta o atenderse al momento de, sí, justo esto, prevenir riesgos en los trabajadores en este sentido, en lo psicosocial. Entonces, creo que esto es importante. Eh, Aparte, lo que yo mencionaba acerca de cómo a veces no tienes un espacio seguro para denunciar cuando no se está llevando a cabo, pues tiene que ver no solamente con lo que establece la norma estrictamente, que es el contexto laboral, que son las relaciones
digamos, trabajador-empresa, sino también incluso con cuestiones políticas que se pueden ver dentro de las empresas y que esto es un común denominador y es una constante donde existe también corrupción dentro de las empresas. Entonces, creo que también este es un obstáculo para que la norma se lleve a cabo, para que se cumpla y para que se sigan mejorando todas esas áreas de oportunidad que mencionas que necesitan atenderse y que necesitan mejorar. Creo que hasta que no se establezca adecuadamente todo eso, no se va a poder implementar totalmente. Yo creo que es una excelente idea la norma, pero sí veo que dentro de la realidad pudiera llegar a ser muy difícil implementarse. No sé cómo lo veas tú. Creo que está siendo difícil. Difícil en el sentido en el que, por ejemplo, no es lo mismo la capacitación que pueden realizar en el Estado de México a que, por ejemplo, nosotros estamos en Tlaxcala, ¿no? Las formas de ver la vida, las costumbres, las tradiciones, esta parte involucra mucho en cómo es que la información va a llegar, de qué manera se va a trabajar ciertas situaciones que mencionabas, ¿no? Esta parte de reconocerme de manera emocional, comunicarme con mis compañeros, compañeras, ¿no? Entonces, también en ese sentido, si bien la norma tiene esa flexibilidad de llegar a modificarse de acuerdo al contexto, sí, a veces quizá no se puede llegar a ese sentido, ¿no? Parte de también creo que estábamos hablando que el beneficio si bien es para el trabajador, pero también el beneficio es para las empresas, porque esta norma, si bien quiere la buena salud de los trabajadores, también si los trabajadores tienen buena salud y están motivados y descansan y si no se estresan por el trabajo, tienen entonces mayor rendimiento, la empresa tiene mayor productividad, eso se traduce también en mayor economía, menor ausentismo, entonces eso también beneficia a las empresas. Y en ocasiones las empresas me parece que no ven esta ventaja que puede traer la aplicación de la norma. Eh, hace antes de grabar este podcast comentábamos con Bren que al menos aquí existen muchas empresas que deberían de aplicar esta norma, ¿no? ¿Y qué pasa? De hecho, que en la realidad no se está aplicando. No estamos, creo que, conociendo que existe una norma y se supone que dentro de la norma todos deberíamos de conocerla, todos sabríamos de qué se trata, porque es una obligación de las empresas darlo a conocer. Entonces, la pregunta es, ¿quién de ustedes conoce o había escuchado dentro de su centro de trabajo esta norma? Y que de acuerdo a esta norma hay una sanción económica a las empresas que no apliquen dicha norma. Entonces, vemos todas estas ventajas, este beneficio hacia las empresas, pero que solo en estas áreas de oportunidad creo que solo se centra en los empleados y qué tanto realmente los jefes, los supervisores o incluso los dueños de la empresa también están en un continuo eh, conocimiento acerca de las emociones, acerca de cómo es que mi trabajador puede rendir incluso más. Creo que en muchas empresas existen incluso jefes que no pueden, o carecen más bien, carecen
de esta inteligencia emocional, de esta comunicación entre jefe y empleado, ¿no? Y que eso también es un factor que determina a que el empleado se estrese más, ¿no? O que diga, ya, no quiero escuchar al jefe, ¿no? Y es eh, porque el jefe no es capaz de poder quizá regular sus emociones o de comunicar de manera más asertiva con el empleado o de delegar estas actividades no solo a una persona, ¿no? Sino a varias, ¿no? Y nos encontramos con jefes que se desquitan con sus empleados, con jefes que si están enojados van y pues se expresan de una manera en que pues es un factor para los empleados determinante y que pues son situaciones que hemos observado que también son factores que la norma a veces no alcanza. Y ahorita que mencionas, por ejemplo, la gestión emocional de los jefes, esta parte ya la habíamos mencionado mucho antes de empezar a grabar, porque sí en ocasiones, por ejemplo, no se contempla, ¿no? Toda la parte superior o sí, claro, quienes se encuentran, digamos, en lo más alto de esta jerarquía, que quizá si de arriba no viene toda esta parte del cuidado personal, emocional, de la salud del individuo, mental, de cómo se relaciona con los demás, con su familia, con sus amigos, con su entorno, pues difícilmente va a ser difícil comprender desde arriba pues hacia abajo, que eso también es importante para sus trabajadores. Y también al revés, eh, no bastaría únicamente con una gestión saludable de lo más arriba de la jerarquía, sino también creo que lo que criticamos mucho en cuestión de la norma es que justo lo que menciona Villa acerca de que en ocasiones no hay una completa información de cómo es el contexto de la empresa, ¿no? Y de las mismas personas que a lo mejor pertenecen a una comunidad o que pertenecen a un lugar específico y que también sus formas de relacionarse son muy específicas y a lo mejor eso nos da, pues sí, nos da un poco de información de cómo esta persona y cómo estas personas van a gestionar sus emociones, que eso muchas veces no va a suceder. Ahora, por ejemplo, regularmente esta norma está implementada a lo mejor en centros que son grandes, que cuentan con muchos empleados y que no todos los empleados van a tener, por ejemplo, una formación académica de licenciatura o de maestría o incluso de doctorado, ¿no? Sino que muchos de estos empleados van a ser obreros, van a ser obreras, van a ser personas que a lo mejor terminaron la secundaria, a veces hasta la prepa, y que muchas veces a lo mejor también pues no tienen acceso a contenido académico que regularmente cuando tú estudias una licenciatura pues tienes o estás obligado de alguna forma también a seguirte instruyendo y muchas personas que trabajan en estos centros y que son a lo mejor obreros, obreras, que trabajan en todas las áreas que se puedan imaginar, ¿no? Manufactura, textileras, productoras, no sé, y que de repente, por ejemplo, también la información que se les acerca no es de la manera adecuada, no es al contexto, no es como algo que ellos puedan entender fácilmente. Eso también dificulta que se cumpla la norma e incluso que conozcan que dentro de su mismo centro de trabajo hay una política de prevención de riesgos psicosociales, ¿no? ¿Cuántas veces realmente saben que existe y saben que se tiene que cumplir y que la empresa está obligada y que tienen que brindarles un ambiente saludable y que a lo mejor procure toda esta parte de salud que también tiene que ver con la prevención de trastornos, que es también lo que mencionábamos en el capítulo pasado de Burnout y también en la norma lo menciona tal cual,
es la prevención de trastornos, ¿no? Y de síntomas que tengan que ver con la depresión, que tengan que ver con ansiedad, suicidio, por ejemplo, que tenga que ver con conductas adictivas y específicamente con el síndrome de burnout. Justo lo que busca la norma es procurar todo esto y muchas veces no se está cumpliendo porque a lo mejor no se lleva a cabo o porque no se está adecuando al contexto también de los trabajadores. Y también aquí me parece muy importante decir que así como justo la norma es preventiva, porque así lo marca, es una norma preventiva, ¿qué pasa también con los trabajadores que son neurodivergentes, ¿no? Que se encuentran dentro de toda esta gama de personas que están diagnosticadas con un trastorno de ansiedad, con depresión, con bipolaridad, con autismo, con TDA. Creo que no se visibiliza también esa parte. Es decir, ya hay personas que tienen un diagnóstico, ya hay personas que viven con un tratamiento, con medicación. ¿Y qué pasa también con estas personas, ¿no? Cómo también los centros de trabajo pueden empezar a adecuarse a toda la gama neurodiversa que existe y que en ocasiones no se atiende tampoco, ¿sabes? Todas las políticas están establecidas y están previstas para personas que no tenemos alguna condición tan específica. ¿Qué pasa con toda esa gama de la población que es neurodiversa y que no tiene las mismas condiciones que alguien? Si no sé, tú normalmente a lo mejor te enojas con facilidad o tiendes a estresarte porque algo no te sale bien o porque ves desorden en tu trabajo o porque no te dan instrucciones claras. ¿Qué pasa también con toda esa población que es neurodiversa, ¿no? Y que justo estas políticas no los contemplan. No, para nada. Entonces, creo que hace falta muchísima información aún, hace falta muchos ajustes y contemplar más el contexto. Si bien la norma propiamente sí tiene esa flexibilidad, las empresas no lo están haciendo. Las empresas no contemplan su contexto, el contexto de sus trabajadores. No, es que, ¿sabes qué? Las empresas solo les interesa esta parte económica y de producción. Entonces, al empleado precisamente no es algo como que se detenga a observar estas necesidades. Y hablabas muy bien acerca de solo se aplica a personas que normalizadas, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Dentro de la norma. Y aún así, imagínate, personas que no tienen ciertas condiciones, aún así falta esta parte humana en donde debería de existir horarios de comida para el trabajador, debería de existir esta parte informativa que según la norma solo debería informar acerca de toda esta parte emocional. No obliga a la norma a que tengan un psicólogo, una psicóloga, algún médico, no obliga a que constantemente tengan cierta ¿Terapia? ajá, terapia, ¿no? Entonces, el trabajador por sí mismo y por sus condiciones debe de buscar estas herramientas, ¿no? Solo la empresa evalúa cierto tiempo, te da como una encuesta de qué manera pues estos riesgos han estado en tu vida, ¿no? Como esta parte de prevención, pero solo es informativo. Solo dice, ah, bueno, creo que estás en esta es tu área que debes de trabajar, ¿no? Y tú sabes cómo lo trabajas, si es que tienes dinero o no tienes dinero. No te voy a dar una hora o dos para que vayas al psicólogo. Tienes que probablemente, si es que estás desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, entonces probablemente a las 9 las 10 tú vayas, ¿no? Pero yo como empresa no te doy un horario para que tú puedas ir y atender
tu salud física, emocional, ¿no? Entonces, creo que esa parte tampoco, pues está vista, está planteada en esta norma y pues las empresas, por supuesto, como no se ven obligadas a través de esta norma, pues tampoco lo aplican, ¿no? Entonces, si esto que se supone que ya debe ser aplicable, simplemente informar al empleado, no se está haciendo en todos los lugares. Y por eso es esta pregunta y por eso es este podcast, para que más personas puedan conocer esta norma y puedan identificar si en algún momento ellas escucharon de esta norma, porque creo que si no lo escucharon, entonces dentro de sus empresas no está siendo aplicable esto, ¿no? Y de acuerdo a esta norma, pues deberían de tener una sanción económica. Y no son de 100 pesos, ¿no? Son de miles de pesos. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no se aplica esta norma en todas las empresas? Exacto, creo que esto último es bien importante porque si tú no conoces cómo es esa política de prevención de riesgos psicosociales dentro de tu centro de trabajo, que hace referencia a la NOM 035, es porque realmente no se está pasando bien la información. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque justo creo que muchas empresas lo que hacen es, no sé, enviar correos o boletines o de repente decirte que hay una plática sobre algo y con eso ya cumplieron, claro, ya con eso ya cumplieron, digamos, ellos para, pues sí, para hacer valer según esta norma, pero realmente no se está aplicando, no se está llevando a cabo, no se está bajando al contexto de los trabajadores. Y la aplicación de esa información solo es en horarios externos al laboral. Nos, al menos en las empresas que hemos observado, no se aplica esta información de pláticas acerca de emociones, pláticas acerca de comunicación, ¿sale? Em, no se da dentro del horario de trabajo, sino ya que después de tu horario, si quieres ingresar, y hasta eso si quieres ingresar a estas pláticas, bueno, pues ya tú vas, ¿no? Pero es por voluntad. Incluso ni siquiera la empresa te puede obligar a eso, ¿no? Claro, y más allá de las pláticas, por ejemplo, que obviamente son bien importantes, pero cómo se aterriza, ¿no? Cómo realmente se lleva a cabo dentro de tu área de trabajo, con tus compañeros, con tus jefes, pues esto no se aplica realmente. Entonces, sí es importante y creo que también es importante conocerlo, es importante reflexionar acerca de esto, porque finalmente se trata de una colaboración, o sea, no es simplemente que alguien está trabajando para mí y porque esa persona trabaja para mí, está obligada a cumplir con todas las actividades como si fuera un robot o una máquina e ignorando que tiene una vida personal, que tiene problemas, que tiene ciertas relaciones de trabajo que a lo mejor pueden no ser adecuadas o que le pueden estar generando algo a la persona. Y más allá de verlo así como esta parte jerárquica, hay que entender también que pues finalmente es una colaboración, ¿no? Digo, sí, las personas que tienen esta posibilidad económica y que tienen a muchas personas a su cargo trabajando con ellas, pues finalmente estas personas les están aportando algo y están haciendo que todo funcione y que realmente pues digámoslo así, se cumplan las metas de la empresa y también finalmente quien está del otro lado, pues también está aportando algo al trabajador, ¿no? Que es esta parte de a lo mejor... Reciprocidad. Sí, sí, claro, hay una reciprocidad entre ambos, entonces creo que si empezamos a verlo desde ese punto, ver que ambas partes tienen necesidades, claro, y que están ganando al final, pues creo que podríamos ser un poco más reflexivos acerca de esto, procurar el bienestar de ambas partes y de todos los ciudadanos, como sea posible, que pues por supuesto esto hace muchísima falta. Entonces,
Creo que es un tema muy complejo, es un tema que no solamente engloba a las empresas y a los trabajadores como tal, hay todo un mundo detrás de ello y pues sí, no es algo tan sencillo, pero justo me gustaría mencionar una frase de uno de mis escritores favoritos que se llama Eduardo Galeano. Él habla de la utopía, ¿no? La utopía normalmente es algo que es un ideal que a lo mejor no vamos a alcanzar nunca, las utopías como tal no existen, pero él decía, la utopía sirve para algo, sirve para caminar, ¿no? Por más que yo avance, nunca la voy a alcanzar. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para caminar. Tal vez nunca vamos a alcanzar utopías, nada es perfecto, pero sí nos ayuda a alcanzar, a mejorar, a caminar, a movernos. Entonces creo que eso es bien importante. Y pues ya, con eso yo cierro. ¿Quieres agregar algo más? No, creo que es importante informarnos, sí, como empresa, pero también como trabajadores. Entonces me pareció muy buena tu frase y yo creo que esta norma cumple ese avance, ¿no? Sin embargo, hay cosas que hay que mejorar, pero estamos avanzando. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me gustó mucho hablar de este tema. Este, pues eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Estamos trabajando muy duro, aunque no lo parezca. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, en TikTok. También pueden escucharnos en YouTube y en Spotify. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Eh, Nos vemos muy pronto y que muera el capitalismo. Que muera. Nos vemos. Hasta luego. Bye.